Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento rápidamente de lo que ocurrió recientemente con este acuerdo de paz, con este tratado, podríamos decir, porque hay firmas, hay concesiones con esto que ocurrió por la paz que se llevó a cabo recientemente, Consejo de Paz. Y quiero compartir y hablar bíblicamente desde una visión bíblica, profética, de por qué esto que recientemente ocurrió eh, pareciera que es una fotografía de, de lo que nosotros encontramos en las Escrituras en Daniel capítulo 9. Vamos a leer un momento qué dice la palabra aquí en Daniel capítulo 9, verso 27. Verso 27, Daniel 9, 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, no con todos, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, con la mente abierta, en el sentido de quién podría ser el anticristo, muchos están señalando con esto que ocurrió recientemente. Una vez más señalan a Donald Trump de que podría ser el anticristo. También están hablando de Kushner, que es un hombre también que lo señalan como el anticristo. Ahora, no afirmamos, personalmente no afirmo que sea el anticristo Donald Trump o Kushner o cualquier otro, pero tampoco afirmamos que no sea. Así como no debemos afirmar que sea, tampoco debemos afirmar que no sea. Así que ninguno de los dos. Así que así como no podemos afirmar que sea el anticristo, tampoco nadie puede afirmar que no sea. Entonces, porque de repente están los que afirman, señalan que Donald Trump es el anticristo, muchos también señalan que no es el anticristo. Así que ninguno de los dos extremos es bíblico. Así que siempre con la mente abierta vamos a discernir esto que está pasando mundialmente. Entonces, esta paz que ahora está promoviendo Donald Trump, donde muchos poderosos se están uniendo a esta paz, entre comillas, es interesante de lo que ha de suceder en un futuro próximo con lo que dice Daniel 9:27. Entonces pareciera que esto, que es impactante mundialmente, ver hablar a Donald Trump sobre esta paz, es muy impactante cuando nosotros entendemos bíblicamente, proféticamente lo que la Escritura dice de lo que ha de ocurrir en un futuro próximo con la llegada, la manifestación del anticristo. El anticristo siempre, tenga en cuenta que se mueve en el contexto de Israel, en un contexto israelita se va a comenzar a manifestarse el anticristo, un gobernante político, un gobernante mundial. Y aquí también es interesante tener en cuenta esto, porque a nosotros los cristianos, el mundo y también cristianos, se nos etiqueta a nosotros de promover ideas conspirativas cuando hablamos de algo mundial, de un gobierno mundial, de algo mundial, siempre se nos etiqueta de teoría conspirativa. Pero acá, en esto que ocurrió recientemente con Donald Trump, si usted escucha el discurso de Donald Trump está hablando también de algo mundial, de algo global. Entonces, así como se nos etiqueta a los cristianos, que nos gusta estudiar y discernir lo profético, lo escatológico,
y se nos etiqueta de teoría conspirativa o de conspiranoicos, también deberían hacerlo con Donald Trump, porque Donald Trump habló explícitamente de algo mundial, de una organización mundial. Entonces, hay que ser justos cuando etiquetamos a alguien. Entonces, porque al final, si solamente a los cristianos se nos etiqueta de teoría conspirativa cuando hablamos de un gobierno mundial, cuando hablamos de un control mundial, cuando hablamos de un acuerdo mundial, cuando hablamos de un gobernante mundial, se nos etiqueta solo a nosotros, bueno, ahí tenemos que concluir que al final es un ataque a la escritura, porque la escritura sí habla de un control mundial, de un gobierno mundial. La escritura lo habla, no es algo conspiranoico. Y si es una acusación de teoría conspirativa hacia nosotros simples cristianos, al final no es un ataque hacia nosotros, es un ataque hacia Dios y a su palabra. Entonces, tampoco a mí personalmente me afecta que me etiqueten de teoría conspirativa cuando hablo de gobierno mundial o de control mundial o de un anticristo mundial. No me afecta en lo más mínimo. Sí me hace ruido que no acusan a Donald Trump de promover teoría conspirativa cuando está promoviendo un acuerdo mundial, como cuando está explícitamente hablando de una organización mundial. Entonces, ahí es donde nosotros, como cristianos, nos damos cuenta de que al final es que el mundo y el mismo enemigo, adversario, Satanás, siempre va a estar atacando o queriendo silenciar lo que la escritura dice y profetiza acerca de un control global, de un gobierno mundial, de la manifestación del anticristo, que va a comenzar en el contexto de Israel. Y aquí es donde también quiero hablar de que tenemos que concluir que al final, bíblicamente, el anticristo va a ser un gentil, no un judío. Y ese anticristo va a trabajar con un líder religioso que es el falso profeta. Tenemos en Apocalipsis 13 dos bestias. Una bestia es el anticristo, un político, y la otra bestia que vemos allí en la palabra de Dios es el falso profeta, un religioso que va a promover. El religioso, el falso profeta, va a promover la adoración para que el mundo entero adore a Satanás, al anticristo. Entonces todo va a comenzar en Medio Oriente, todo va a comenzar en el contexto de Medio Oriente. Y eso es lo que recientemente se habló con esta paz que habló recientemente Donald Trump y sus aliados. Todo en el contexto de Israel, Gaza, Israel, todo en el contexto de Medio Oriente. Entonces recuerde que Daniel capítulo 9:27 es interesante, que habla de confirmar el pacto con muchos. Es decir, que todo esto que estamos viendo con Donald Trump es un escenario, una preparación de lo que en un futuro próximo va a hacer y va a confirmar ese pacto el anticristo. Todo esto que está pasando con Donald Trump definitivamente es algo que el anticristo va a confirmar en un futuro próximo. La palabra nos habla de confirmar, no de hacer un pacto, no de crear un pacto o un tratado, sino de confirmar algo que ya ocurrió. Y eso es lo que está ocurriendo con Donald Trump. Así que quería solamente hablar un momento sobre esto. Tengo mucho más que hablar sobre esto, porque es impresionante. Me encanta la escatología, me encanta la profecía bíblica, y siempre, como siempre digo, vamos a discernir todo esto, a estar atento con la mente abierta, puesta la mirada en este hombre poderoso, potencia,
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, con la mente abierta, en el sentido de que no afirmamos ni señalamos a Donald Trump como anticristo, así como a Kushner. No afirmamos que sean el anticristo, pero tampoco afirmamos que no sean. Entonces, ni uno ni lo otro. Siempre con discernimiento, teniendo en cuenta también que nosotros como la Iglesia de Cristo todavía estamos en este mundo. También entendiendo que nosotros como la Iglesia de Cristo no vamos a estar en ese gobierno total del anticristo. La Iglesia de Cristo va a ser quitada de este mundo antes de que ocurra la manifestación total del anticristo como gobernante mundial. La Iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes o al principio de ese sistema bestial del gobierno del anticristo, del adversario. Entonces, comparta este video si le gustó, suscríbase a este canal, denle me gusta a este video, comente qué usted piensa sobre esto. Saludos y bendiciones, y vengo con mucho más reflexión, discernimiento en el contexto de este hombre, Donald Trump.